Em, ok, entonces, bueno, aquí planeo hacer un pequeño, quizás repaso, sí, de algunos problemas, más que nada, pero les sirva. Entonces, mm, bueno, aquí hay unos problemas, pero quizás antes de todo eso podemos repasar un poquito esta idea de funciones de Green, porque quizás eso de repente puede confundir. Entonces aquí tengo un pequeño resumen. Pero más que nada me gustaría recordar esto de acá, ¿sí? Que es fundamentalmente en qué nos sirven las funciones de Green. Si las funciones de Green, usualmente uno las puede escribir como esa expresión de ahí, ¿ok? Que si se fijan es más que nada para recuperar potenciales, ¿sí? De una forma un poco más general. Porque, bueno, si uno quizás se recuerda de electromagnetismo, lo que uno siempre ocupaba era este término de acá, ¿sí? Que era como uno partido con 4 pi epsilon, la integral volumétrica de la densidad, partido por este uno partido por R menos R', ¿sí? Acá. Y bueno, donde R representaba el vector hacia la fuente, ¿sí? La fuente de carga, por ejemplo. Sí, pero entonces la idea de que ocupar funciones de Green es que uno puede recuperar un potencial, ¿sí? De una forma un poquito más general, que es lo que está representado ahí. Y donde algo importante es que podemos considerar las condiciones de borde, ¿sí? Que, bueno, usualmente tienen estos nombres, ya sea de Dirichlet o Newman, pero la idea principal es que en la de Dirichlet tenemos un valor específico para esto, en la de Newman tenemos un valor específico para las derivadas. Y entonces, ya sea una o la otra, uno puede tener ya sea este término o el otro término, ¿sí? Entonces, bueno, esa esencialmente es la idea de las funciones de Green y generalmente uno tiene esta expresión, ¿sí? También, bueno, es importante en método de la imagen, ¿sí? Uno cuando quiere resolver uno de estos problemas, usualmente uno puede ocupar método de la imagen para quizás cumplir las condiciones de borde. Y en esos casos uno puede agregar otro término acá, ¿sí? Que recupere o da cuenta del potencial que tenemos, ¿sí? Para, como dije anteriormente, cumplir las condiciones de borde. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que iba a ver ahora, ¿sí? Uno tiene una carga, entonces uno podría poner una carga imagen, signo contrario, para cumplir las condiciones de borde. Y en ese caso uno pone menos lo mismo de acá, pero para la otra fuente. ¿Ok? Y eso en general se puede hacer en distintas geometrías, ¿sí? También uno se podría preguntar cómo es la carga imagen dentro de una esfera. ¿Sí? La idea es muy similar. Entonces, si vamos al ejercicio, ¿sí? Es este de aquí, ¿sí? Que si se fijan, em, a ver aquí, ya, ok. Dice, considera un potencial definido para, ok, está definido de ahí para arriba, con una condición de Dirichlet, ok, o sea, un valor definido en el plano z igual a cero, ok. Y nos dice, seleccione y define la función de Green apropiada para resolver este problema. Sí, eso es esencialmente lo que tenemos. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, lo que queremos resolver es tenemos un plano, digamos z igual a cero, ¿sí? Y tenemos este potencial definido para un subespacio z mayor a cero, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Entonces defina la función de Green apropiada para resolver este caso.
Ok, entonces recordemos del resumen que le había comentado antes. Sí, lo que uno usualmente resuelve, recordemos, era esto, ¿sí? Pero acá, como no tenemos cargas libres, podemos decir que esto es igual a cero, ¿sí? Entonces, usualmente lo que uno quiere resolver, em, ¿sí? Digamos, es esto igual a cero, ¿sí? Entonces, para eso, ok, queremos encontrar el potencial y en orden de hacer eso, uno propone las funciones de Green. Entonces, digamos que, por ejemplo, tiene la forma usual que aparecía ahí arriba, así que era uno partido por R menos R', ¿sí? Algo así. Ok, pero si se fijan, nos dice condición de Dirichlet, ok, un valor definido. En eso, ¿sí? Es, ok, considerar una fuente que esté quizás en el plano superior, pero agregar otra fuente abajo, ¿sí? Digamos R2', ¿sí? Que es lo que uno dice método de la imagen, ¿sí? Es como una carga acá y una carga acá. Por ejemplo, más y menos. Es esencialmente la idea. Entonces, uno puede definir la siguiente función de Green, ¿sí? Que nos va a, bueno, en realidad debería haber escrito G, ¿sí? Para representar la función de Green, pero esta es la que nos va a servir, ¿sí? En este caso. Y recordemos, ¿por qué agregamos esto? Porque queremos cumplir la condición de Dirichlet acá. Sí, es esencialmente la idea. ¿Y por qué el signo menos? Porque estamos ocupando método de la imagen, ¿sí? Ok. Entonces, esencialmente eso es lo que nos pedían en la parte A, ¿sí? Después, bueno, nos dice si el potencial en este plano toma el valor, digamos, B, ¿sí? Pero en un círculo, digamos acá, ¿sí? De radio A, ¿sí? O quizás aquí lo voy a dibujar un poquito mejor. Ok, entonces aquí toma el valor esto y afuera toma el valor cero. Eso es lo que nos dicen en el enunciado. Entonces dice, determina el valor del potencial en, claro, en esta zona. Término de las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Ok, entonces aquí nos dice que ocupemos coordenadas cilíndricas. Entonces, bueno, vamos paso a paso. Definamos qué son estos vectores, ¿sí? Porque qué es SR, qué es SR' y qué es SR2', ¿sí? Bueno, recordemos que R simplemente es la coordenada donde yo quiero evaluar el potencial, ¿sí? O bueno, en este caso, simplemente la función de Green, ¿cierto? Pero eventualmente queremos obtener el potencial. Entonces, esto podría ser una coordenada muy arbitraria, si digamos algo así. Solamente una coordenada en 3 dimensiones, ¿ok? Y análogamente uno podría decir que esto es igual a em, esto de acá. Sí, y para la otra coordenada, ok, en teoría no podría decir que esto es igual a x2' más y2', con el propósito de mantener la menor cantidad de, por así decirlo, incógnitas posible. Uno puede reutilizar estas coordenadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos, por medio de la imagen, ¿sí? Si tenemos algo acá, ¿ok? No sé, digamos, como el caso clásico, una carga positiva, una carga negativa, ¿ok? Estas tienen que estar en la misma zona, ¿sí? Para que se cumpla la condición de borde aquí en el plano. Entonces, estas coordenadas X van a ser las mismas,
y también. La única diferencia es que acá vamos a estar hablando de z, bueno, en este caso z', y acá menos z', ¿sí? Entonces, eso es lo único que cambia. Ok, entonces, en resumen, R representa la coordenada donde yo quiero evaluar, esta representa de la primera fuente y esta de la segunda fuente. Eso, ¿ok? Entonces, bueno, uno podría reemplazar en esta función de Green y uno podría obtener lo siguiente, ¿sí? Recordemos, aquí como está en módulo, ¿ok? Estos vectores, ¿sí? Resta de vectores. Eso significa que, por ejemplo, R menos R', ¿sí? Va a ser X menos X', X tongo más Y menos Y' en Y tongo, más Z menos Z' en Z tongo. ¿Ok? Pero como esto está con valor absoluto, ¿sí? Tenemos que considerar la raíz de cada uno de esos términos al cuadrado, ¿sí? Entonces, X menos esto es prima, más Y menos Y' al cuadrado, más Z menos Z' al cuadrado. Y todo eso raíz cuadrada. Entonces eso es lo que tenemos que agregar acá. Ok, entonces X menos X' al cuadrado, más Y menos Y' al cuadrado, más Z menos Z' al cuadrado. Y todo esto está con raíz cuadrada, ¿sí? Le voy a poner un medio. Y luego tenemos el otro término, ¿sí? Pero si se fijan es muy similar. Solamente lo único que cambia es que en vez de este término de acá, tenemos este término de acá. Solamente cambia eso. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí lo mismo, pero aquí le voy a poner un más. ¿Sí? Nos queda eso. Entonces esa sería la función de Green, ¿cierto? Pero en el enunciado nos decían explícitamente que escribiéramos esto en coordenadas cilíndricas. Entonces, bueno, recordemos cómo es que uno puede pasar de una a otra. Entonces, bueno, uno tiene que básicamente considerar que esto va a ser igual a algo de esta forma, ¿sí? Algo de esto así, y va a ser esto, y z simplemente se va a mantener. Ok, entonces si yo aplico eso, voy a obtener que g va a ser igual a, ok, 1 partido en, veamos. Sí, acá nos va a quedar rho coseno de esto menos rho coseno de este primo, ¿sí? Digamos todo esto en prima y al cuadrado. Por otro lado nos va a quedar rho seno de esto menos rho seno de esto prima al cuadrado más, bueno, esto sigue igual, y eso no le pasa nada. Ok, y todo esto en 1 partido en 2. Ok, quizá antes de expresar la función de Green en general, podríamos simplemente ver esta integral, quizás hacerla un poco más amigable, y después veamos qué pasa con el segundo término, ¿sí? Porque es bien similar. Entonces, bueno, esta integral, o sea, no, bueno, esta expresión, no una integral, nos va a quedar, ok, rho al cuadrado. Sí, bueno, acá si se fijan, si yo elevo esto al cuadrado y también esto al cuadrado, los cosenos y los senos se pueden unir, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar rho cuadrado, ¿sí? Por este término al cuadrado más este al cuadrado, ok, después más el otro rho prima al cuadrado, ¿sí? Y luego me van a quedar los términos cruzados, ¿sí? Entonces aquí nos queda menos dos veces rho por rho prima
coseno de esto por coseno de esto. Y de este otro término nos va a quedar menos 2 rho prima, seno de esto por seno del otro ángulo. Ok, y bueno, acá nos queda lo mismo, que no pasa nada. ¿Sí? Entonces tenemos algo más o menos así. Pero si se fijan, igual se puede simplificar un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esto y esto, ¿sí? Que si se fijan tienen un término en común, que es. Entonces factoricemos, ¿sí? Voy a copiar esto de acá, ¿sí? Nos queda eso de ahí. Pero si se fijan, acá voy a factorizar esto. Y nos queda esta expresión de acá. Bueno, aquí un más, ¿sí? Y si se fijan, esto es, lo vamos a simplificar un poquito más como esto. Sí, o, claro, eso. Entonces, este término nos queda un poquito más fácil, como rho más rho este prima, menos 2 rho por rho prima, coseno de esta diferencia de ángulos, más este z menos z primo al cuadrado. Y todo eso en raíz cuadrada. Ok, no queda eso. Entonces ahora sí expresemos la función de Green en estas nuevas coordenadas. Que, bueno, como vimos, el primer término va a ser este. Ok, que ahí lo voy a copiar y pegar. Ok, y luego está el segundo término, ¿sí? Que era bien similar, solamente que acá con un signo menos, ¿ok? Aquí un signo menos y acá había un signo más. Entonces ahí ya tenemos la función de eh, Green. Entonces ahora, bueno, nos pedían acá, recordemos que estamos en esta y acá nos pedían determinar el valor del potencial, ¿sí? Entonces, recordemos, de cierta forma tenemos que ocupar esto, ¿cierto? Porque, bueno, ya definimos la función de Green y tenemos que ver bien qué tenemos en nuestro problema. Ok, entonces, bueno, si quieren voy a copiar esto de acá. Ok, sí, entonces lo que tenemos es eso. Sí, pero si se fijan, el menos no va a estar. ¿Por qué? Porque no tenemos esto. En este caso, no tenemos que integrar aquí en el volumen. No tenemos esta integración. Ok. em, bueno, ahí parece que la tablet se desconectó, pero ahora sí estoy de vuelta. Y bueno, como estaba diciendo, acá no vamos a tener estos términos, esto de acá. Primero, porque este de acá es con este término y nosotros no tenemos esta densidad, entonces esto sería cero. Por el otro lado, acá tenemos los términos de superficie, en donde solamente vamos a tener el de Dirichlet, porque tenemos esta condición de Dirichlet en este plano. Pero no tenemos nada con respecto a la derivada, entonces solamente tenemos eso. Ok, entonces acá esto nos va a quedar de la siguiente forma: 1 partido en 4pi, la integral de ds phi r', la derivada, bueno, esto, coma, esto. Eso de ahí, ¿sí? Em, entonces, bueno, acá está con vector. Pero bueno, en general, ¿qué significa eso? ¿Sí? Eso es lo que de repente el libro se aparece como esto por esto. Pero en realidad es, claro, simplemente este n, ¿sí? Que también va a estar acá, va a ser un vector normal al volumen. En este caso tendría que ser la dirección z tongo.
Entonces, acá solamente nos va a quedar, este producto punto, este término solamente nos va a quedar como deriva parcial de z, ¿sí? Nos va a quedar eso. Y recordemos que este en coordenadas cilíndricas, sí nos tendría que quedar algo así, eso mismo. Entonces, acá nos queda este término de acá, ¿sí? Integramos, ¿ok? Noten que estamos integrando en este plano, ¿sí? Donde en esa zona este término no es cero, entonces solamente tenemos que integrar en ese plano, que recuerden que era distinto cero en un círculo de radio A, entonces esto va de 0 a A y el ángulo va de 0 a 2π, ¿ok? De nuevo, como estamos integrando en esta superficie, solamente vale distinto cero en el círculo y esto en particular vale b, ¿sí? Una constante en este caso, digamos b0 o b en general. Y bueno, y esto habíamos dicho que era esto de acá. Sí, entonces, bueno, tenemos esa integral, ¿ok? Si se fijan, lo que tenemos que hacer acá es primero calcular esto, ¿sí? Esa derivada parcial de g. Ok, entonces calculemos cuánto va a ser esto. Entonces tenemos derivada parcial con respecto a z', sí, perdón, era la coordenada prima. Ok, entonces calculemos esto y recuerden que como estamos en la superficie, después tenemos que em, hacer esto en z igual a 0, ¿sí? Tenemos que considerar eso. Y bueno, derivada parcial entonces de todo esto de acá. Sí, nos va a quedar esto de aquí. Y bueno, derivamos con respecto a z'. Sí, acá nos va a quedar un menos un medio. Sí, acá nos va a quedar menos 2z menos z'. Ok, todo eso dividido por esto de acá. Sí que lo voy a poner como eso, más que nada para no repetir. Y acá nos va a quedar menos un medio. Ah, por cierto, acá era 3 medios. No hay que- y bueno, acá nos va a quedar 2z más z' dividido bueno, toda esta cosa de acá, pero en 3 medios. Ok, y bueno, simplificando todos esos signos y esos dos, nos va a quedar acá en z menos z' dividido por toda esta cosa, más z más z' y dividido por esta otra cosa de acá. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es evaluar todo esto, pero en z' igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hacemos eso? Ok, nos va a quedar z menos z. Y ahora sí voy a escribir el denominador, ¿sí? Que era esto de acá, en este caso. Sí, nos va a quedar esto de acá. Acá era un 3 medios. Pero recuerden que en z igual a 0, entonces nos queda z al cuadrado. Ok, eso en cuanto al primer término. Bueno, acá también esto es 0, nos queda eso. Y del otro lado nos va a quedar más z. Y si se fijan, el denominador va a ser exactamente igual.
¿sí? Entonces, acá nos va a quedar 2z dividido por el mismo denominador. Bien, entonces ahí se nos simplifica un poquito. ¿Y qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar que si continuamos esto, ¿sí? En vez de esto vamos a tener lo que recién obtuvimos, que es esto de acá, ¿sí? Eso de ahí, bueno, este 2 sale para afuera, nos queda eso de ahí. De hecho, el z también sale, porque no estamos integrando en z. Y reordenando un poquito nos queda esto de acá. Súper. Y si se fijan, eso es la expresión del potencial, ¿sí? En realidad la integral no es para nada sencilla, sí, pero bueno, es lo que da. Y de hecho en la parte C es donde nos piden evaluar ese potencial, pero en una zona un poco más restringida nos dicen esto, pero a lo largo de Z tongo, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que, en la coordenada en la que evaluamos, es decir, la que no tiene prima, vamos a tener que evaluar en ese eje, ¿sí? O sea, básicamente imponer eso. Entonces se nos van a ir ese término de ahí, que, bueno, por cierto, de todas formas esto era invariante en cuanto a este ángulo, ¿sí? Entonces igual uno podía sacarlo, solamente un comentario. Y bueno, esto nos va a quedar, ¿sí? Si lo copiamos, si lo pegamos aquí, ¿sí? Ok, este término se va, este término también se va, ¿sí? Y nos queda simplemente esto de acá. Ok, ahí está un poquito más sencilla esta expresión. Ok, pero bueno, continuamos. Si se fijan, esa integral del ángulo simplemente nos va a sacar aquí un factor 2pi que se cancela con esto, entonces nos queda eso de ahí. Sí, y acá tenemos esta integral, que bueno, quizás no es tan directa de ver, pero aquí uno puede notar que eso de hecho es la derivada, ¿sí? De menos esto de acá, ¿sí? Rho primo al cuadrado más z al cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí? Porque claro, eso ahí sí está bien. Ok, a ver, déjenme confirmar. Sí, eso está bien. Y bueno, acá entonces nos va a quedar como BZ, ¿sí? Y acá vamos a tener que, bueno, al menos lo voy a sacar para afuera. Y nos va a quedar esto más Z evaluado entre 0 y A, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar, ahora voy a meter, bueno, aquí está el signo menos, nos va a quedar como 1 partido por al cuadrado más Z al cuadrado, sí, menos 1 partido por Z nomás, ¿sí? Vamos a sacar el Z para afuera y el signo menos lo dejamos adentro. Y nos va a quedar B 1 menos Z partido en al cuadrado más Z al cuadrado. Sí, y sí, de hecho eso es lo que nos pedían, ver ese resultado. Y ahí llegamos. Ok, esa era
la primera